Buenas noches, bienvenidos. La actividad número 4, entonces vamos a ver la comparación de alternativas o proyectos con vidas iguales o vidas diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de vidas iguales. Este está en el libro de Black Tarkin de Ingeniería Económica. Aquí, por ejemplo, nos dicen los costos de varios sistemas, ¿va? Con energía eléctrica, por gas y por energía solar. Nos dan el costo inicial, sería la inversión inicial. Aquí serían 2.500, 3.500 y $6.000. El costo anual de operación. Recuerden que el costo anual de operación es una serie uniforme. En este caso, los tres proyectos tienen una vida útil de 5 años. ¿Ok? Son de vidas iguales. Entonces, cuando el proyecto son de vidas iguales, y vamos a utilizar el método de valor presente, llevamos todo al punto cero. ¿Ok? Llevamos todo al punto cero, ¿verdad? Aquí el costo anual de operación, el costo anual de operación es al final de cada año, ocurre este costo anual de operación. Y el valor de salvamento, ok, aquí está positivo, porque es un ingreso, al final de la vida útil, es decir, que va a estar al final, ok, un valor único. Entonces, estos valores están en el punto cero ya. Por ejemplo, vamos a hacerlo para el de energía eléctrica. Y nos dice, estas son alternativas de servicio. Los valores de salón se consideran un costo negativo, de manera que F se da un valor positivo. Eh, el valor presente de cada máquina se va a calcular a la tasa del 10%. Ese es el valor que se va a evaluar el proyecto y N es para 5 años. En este caso, como vamos a utilizar el método de valor presente, el costo inicial, la inversión inicial está en el valor presente, no utilizamos ningún factor monetario. El costo anual de operación es al final de cada periodo, entonces esto es una serie uniforme. Esta serie uniforme es para 5 periodos, entonces como necesitamos calcular el valor presente, es un P dado A al 10% en 5 periodos. Este 200 es un valor de salvamento, es una cantidad única, está ubicado al final de la vida útil. Por eso aquí, para llevarlo al punto cero, utilizamos un P dado F al 10% en 5 periodos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos esos valores en la tabla de valores financieros, sustituimos, me parece que para utilizar la tabla, buscamos la tabla del 10%, buscamos la columna P dado A y buscamos el tiempo de 5. Sustituimos esos valores y sacamos nuestras cuentas. El mismo procedimiento que hicimos para el de la energía eléctrica lo hacemos por gas y por energía solar. Ok, aquí están las nomenclaturas de cada uno. Y comparamos. Ok. En este caso, vemos que el que tiene menor costo, o sea, seleccionamos el menor costo. Ok, aquí estamos trabajando con los costos, es de 5.788. Ok. Entonces deberíamos seleccionar la máquina que tiene energía solar. Ok. Entre esos tres que están ahí. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio donde la vida útil, ¿ya?, son de tiempos diferentes. Ok, aquí tenemos ubicación inicial. Aquí dice, determine la opción de arrendamiento que deberá seleccionar con base a la comparación del valor presente. Utilizamos el mismo método valor presente. Si la tasa mínima de rendimiento es del 15%. Ok, voy a hacer esta primera parte. Entonces aquí nos dice, ubicación A tiene un costo inicial de 15.000 y la ubicación B de 18.000. Aquí tengo que invertir menos y aquí invertir menos. El costo anual de arrendamiento, ¿ok?, es de 3.500. Aquí hay un mayor costo y aquí un menor costo de arrendamiento por año. El rendimiento del depósito, que sería lo que al final, ¿verdad?, que le van a dar a la persona que hace el arrendamiento, aquí es 1.000.
y aquí son 2.000. Y aquí es mayor. Y el término de arrendamiento, aquí le ofrecen para la ubicación A 6 periodos y aquí para la ubicación B 9 periodos. Sería como el contrato que se está estableciendo ahí bajo esos lineamientos. Entonces, en el ejercicio anterior que vimos que eran vidas iguales, se hacía directamente el método de valor presente. Pero aquí, como las vidas son diferentes, yo debo sacar el mínimo como un múltiplo. ¿Ok? Aquí nos dicen, puesto que los arrendamientos poseen diferentes términos o vidas, comparémoslo en el mínimo como un múltiplo de, en ese caso, 18 años. Acuérdense que el mínimo como un múltiplo es comunes y no comunes con mayor exponente. Aquí es 2 por 3, que es 6, y aquí es 3 a la 2. Entonces agarro 3 a la 2, porque es comunes y no comunes con mayor exponente. Entonces agarraría 3 a la 2 por 2, ¿ya? Porque ahorita contenido el 3. Entonces agarro este que es 3 al cuadrado, 9. Entonces me da 9 por 2, 18. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, este que está aquí, que es 6, yo voy a repetir hasta llegar a 18. Es decir, que aquí en el periodo 6 vuelvo a hacer un costo inicial, hago esa simulación. Y aquí sería 2 veces que repito esto que está aquí. ¿Ok? Vamos a ver en el diagrama. ¿Se ve el diagrama ahí? ¿Me confirman, por favor? En la Sí, se ve, profe. página 183. Ok, pues aquí quiero que observen que la primera, ¿verdad? Tenía una vida útil de 6 años, ¿verdad? Eran 15.000 de arrendamiento, tenían el costo anual de arrendamiento, que era 3.500, llegaba hasta aquí, pues, y 1.000, que era el rescate al final del contrato. ¿Eh? Como sacamos el mínimo, que es para 18 años, este comportamiento, estos 15, se van a repetir aquí, ¿verdad? Luego el costo anual de arrendamiento y aquí el reenganche, la devolución del depósito, algo así. ¿Ok? Aquí igualmente se repite. Entonces, porque son este de 6 años, entonces se repetiría hasta completar los 18 años. Entonces aquí tenemos 15.000, el valor de 3.500 y el valor de 1.000. Entonces, todo esto, estos flujos monetarios, debo llevarlo ¿dónde? Al punto cero. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Aquí tengo los 15.000 en el punto cero. Aquí hago una resta de estos dos y me da 14.000. Es una cantidad única. ¿Qué factor voy a utilizar? Un P dado F en 6 periodos. Hasta aquí. ¿Está? La tasa del 15% en 6 periodos. Aquí también tengo 14.000. ¿Está? En este caso negativo. Y lo llevo igualmente al punto P, pero ahora serían ¿cuántos? 12 periodos a la tasa del 15%. Prácticamente lo que hemos desarrollado a lo largo de la actividad 2 y 3 lo reforzamos aquí. ¿Ok? Continuamos con el mismo procedimiento. Y esta cantidad única, que tienen valores diferentes a todas estas, ¿va? La actualizamos con un P dado F, porque es una cantidad única, al 15% en 18 periodos. Y esto que está aquí, que es una serie uniforme de 3.500, entonces vamos a utilizar un P dado A al 15% en 18 periodos. ¿Ok? Porque al final de cada periodo y esto se manifiesta, este sí es una serie uniforme. ¿Está bien? Para el caso B, recuerden que era de 9 periodos, ¿verdad? Este era el costo inicial, el costo anual era de 3.100 hasta el periodo 6 y aquí tenían 2.000 de ingresos. Entonces, este mismo comportamiento de 18, 3.100 y 2.000 lo realizo desde 9 hasta 18. Hago esa simulación del procedimiento. Entonces, aquí tengo 18.000, 3.100 y 2.000. Entonces, hago el mismo procedimiento. Voy a llevar todo al punto cero. Aquí tengo 18.000. Aquí hago esta resta, me da 16.000. Dado F en 9 periodos a la tasa del 15%. Tengo esta cantidad única aquí de 2.000, también la debo llevar para acá. Esta cantidad, como está hacia arriba, es diferente signo a esta que está aquí. ¿Ok?
Y esta 3.100 que es el costo anual, sería una serie uniforme. Entonces, ¿qué factor utiliza? Un P dado A al 15%. ¿En cuántos periodos? 18, porque la serie uniforme es al final de cada periodo, cantidades iguales y llega hasta aquí, hasta el número 18. ¿Ok? Y eso es lo que reflejamos aquí, ¿ven? Menos 15.000, porque es un costo. Si ustedes toman esto como positivo, el valor este lo colocan como negativo. ¿Ok? Ya ustedes deciden cómo lo van a... Aquí tenemos menos 15.000 que está al principio. Aquí tenemos menos 15.000, P dado F, el 15% en 6 periodos. Bueno, aquí no restaron, sino que usaron cada uno 1.000. A 7 negativos, este es un ingreso, 1.000 dado F, el 15% en 6 periodos. Esto es lo primero de la primer año de la vida útil. Luego se vuelve a repetir 15.000, pero ya está en el periodo 12. ¿Ah? Aquí estaba en el periodo 6. Luego tenemos en el periodo 12 la cantidad de 1.000, P dado F, el 15% en 12 periodos. Y al final de la vida útil tenemos 1.000, ¿verdad? Que es P dado F, el 15% en 18 periodos. Y la serie uniforme, que es 3.500 por un P dado al 15% en 18 periodos. Recuerden que tenemos la tabla, buscamos la tabla del 15%, buscamos la columna de cada uno de estos factores y luego buscamos el número de periodos. Sustituimos y sacamos todas nuestras cuentas. ¿Ok? Sacamos la cuenta de tanto de la ubicación A como la ubicación B. Igualmente 18 por un pedado de F al 15% en 9 periodos. 2.000 por un pedado de F al 15% en 9 periodos. Y el de 18 que es el de 2.000. Y la serie uniforme que es 3.100 por un pedado A al 15% en 18 periodos. Que fue lo que le expliqué gráficamente ahí en la otra lámina. Comparamos, y como estamos trabajando con costos aquí, entonces agarramos el de menor costo. El caso es este que está aquí. Entonces deberíamos seleccionar, en este caso, la B, la ubicación B. ¿Ok? Muy bien, entonces, en este ejercicio que está en el libro de la Universidad Abierta, vemos que tenemos este comportamiento para el motor 1 y este comportamiento para el motor 2. Como las vidas útiles son diferentes, entonces sacamos el mínimo. En este 6 está contenido este 3, entonces pues, este es el mínimo. ¿No? 6. Entonces, el motor es que vamos a replicar dos veces. ¿No? Entonces, aquí el motor, valor inicial, 1.000.000. ¿No? Tenemos que volver a colocar este millón al final de la vida útil, que sería al inicio. Entonces, por eso aquí está 1.000.000, que es una cantidad única, o por un pedado F, en este caso la tasa es del 9%, en 3 periodos. Y no tiene valor de salvamento, pero sí tiene el costo anual de operación. Entonces, ahora el costo anual de operación, que era para 3 periodos, va a ser ahora para 6, ¿va? Porque ampliamos. Entonces, sería un pedado A al 9% en 6 periodos. Estos valores los buscamos en la tabla del 9%. Aquí está la tabla. Buscamos la tabla. Acuérdense que la tabla lo ubicamos para el 9% y tenemos nuestro valor. Ahí necesitamos conseguir el pedado F y el pedado A. Aquí en 3 periodos y en 6 periodos. Entonces, el pedado F para 3 periodos es 0,7722 y el pedado A para 6 periodos es 4,4859. Están los valores. Que lo saqué de la tabla. Si quiero ser más preciso, acuérdense que utilizo las fórmulas y puedo usar la hoja de cálculo Excel y soy más preciso todavía. Aquí hay un cierto error de redondeo, porque estos valores están redondeados a 4 cifras significativas y me da 2.310.508. Ese sería el valor presente de este flujo monetario, pero ampliado a una vida útil de 6 años.
Igualmente lo hago con el motor 2. El motor 2 no replicó nada porque es la vida útil completa. Entonces tenemos los 2.300 al inicio, el costo anual de operación, que es al final de cada periodo. Entonces utilizo un pedado al 9% en 6 periodos. Y este 500, como es un ingreso, aquí le cambio el signo. ¿Ok? Como aquí trae con estos valores positivos, este sería negativo. En el libro lo hicieron al revés, trabajaron con estos valores negativos y este como positivo. ¿Está bien? Entonces aquí sacamos nuestras cuentas. Aquí tenemos el pedado A y el pedado F, pero en este caso el pedado F en 6 periodos. Aquí nos dice que ese pedado F dio 0,5963. 6 periodos, aquí está, 0,5963. Deben saber cómo buscar esos valores en la tabla. Sacamos la cuenta, bien, ¿verdad? Y vemos que aquí en este caso, como estamos trabajando con costos, vamos a trabajar con el que tenga menor valor. Deberíamos tomar el autor número 1. Correcto. Aquí en el 3.2, aquí nos dice, utilice el método de costo anual uniforme equivalente. Bien, entonces aquí en el método de costo anual uniforme equivalente, aquí vamos a conseguir una serie uniforme. Es decir, que todo lo vamos a llevar a una serie uniforme. Aquí no necesitamos sacar el mínimo, sino que lo hacemos directo. ¿Ok? Donde tenemos que sacar el mínimo es en el método de valor presente y también el de valor futuro, también, que está en el libro. Pues, si quieren consultar el método de valor futuro, en el libro está y tenemos que sacar el mínimo también. Pero ahí utilizaríamos para determinar F en vez de P. Aquí, como vamos a calcular el A, aquí el costo anual uniforme equivalente es A. Entonces, esto es una serie uniforme, 2100. El valor de salvamento aquí es cero y la vida útil es de 4 periodos. Entonces, ¿a quién debemos llevar A? Esto ya es A, este costo anual, 2100. ¿Quién debemos llevar A? Este valor presente. Entonces, ¿qué factor utilizo? Un A dado P. Y como la vida útil es de 4 periodos, entonces esto lo convierto en A. Se lo sumo a este A y me da la del costo anual de operación de la oferta número 1. 1.786.215. Lo hago para la oferta número 2, pero este tiene una vida útil de 6 años. Observen que aquí ya saco directamente el costo anual. No tengo que sacar mínimo. Ojo con eso. 708, como es una cantidad única, lo debo llevar a una serie uniforme. Entonces, por eso utilizo un A dado P al 15% en 6 periodos. Al multiplicar esto, buscarlo en la tabla y multiplicarlo, estoy convirtiendo esta cantidad en una serie uniforme. 300.000 es una serie uniforme y este valor de salvamento es un ingreso. Entonces es un valor diferente a estos que están aquí. Entonces me da 1.500 por un A dado F al 15% en 6 periodos. 0,11424. Saco mi cuenta y comparo. Como estoy trabajando con costos, debo escoger la de menor costo. Me conviene entonces la oferta número 1. Este sería el método de costo anual uniforme equivalente. Bien, tenemos otro ejercicio, costo anual uniforme equivalente. Pero voy a pasar al 3.4, que es otro método, que es similar al anterior. Si en le piden el método, ustedes utilizan el método que le pidan en la pregunta, ¿ok? Entonces aquí dice, una empresa desea automatizar el control de su producción mediante el uso de una computadora. Luego de cuidadosos estudios de preselección se cotizan los siguientes modelos, computadora A y computadora B. Entonces aquí me dan el costo inicial de la inversión, me dan el costo anual de operación, el valor del salvamento y la vida útil. Aquí dicen que usando el método valor presente de salvamento o una tasa de interés del 12%. Entonces aquí dice, escriba la ecuación correspondiente. Entonces, la ecuación correspondiente, cuando yo utilizo el método valor presente de salvamento, ¿qué me dice el método? Que yo
actualizo el valor futuro. El valor futuro es el valor de salvamento. Lo actualizo. Acuérdense que esta es una cantidad única. Entonces, ¿cómo lo voy a actualizar? Con un P dado F a la tasa que me piden evaluar en N periodos, que sería la vida útil, en este caso 5, ¿va? Una vez que actualizo ese valor futuro, lo resto con el valor presente. Como estoy trabajando con costos, entonces sería P menos ese valor una vez que lo actualice. Una vez que tenga esta cantidad, aquí voy a tener una cantidad donde en el punto cero la voy a conseguir la serie uniforme A. ¿Con qué factor? Con un A dado P al I por ciento en N periodo. Y lo sumo con el costo anual de operación. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula para el costo, el método ese de valor presente de salvamento. Es muy similar al anterior. ¿Ok? Están pidiendo igual serie uniforme. Entonces, para hacerlo aquí, tenemos 1.200, 1.250.000, que es el costo inicial. Aquí el valor de salvamento son 500.000. Recuerden que primero actualizo, entonces como es una cantidad única, actualizo con P dado F al 12% en 8 periodos. Saco esta cuenta, voy aquí arriba, perdón. Saco esta cuenta, 1.250.000 menos 500.000 por 0,56. Y aquí me da más de 250.000. Ya, ¿verdad? Esta cantidad que está aquí, luego la multiplico por un A dado P, porque este va a ser una cantidad única, donde en el punto cero me va a dar un P en el punto cero, entonces la convierto en una serie uniforme. ¿Con qué factor? A dado P a la tasa que me pide, en este caso es 12%, en 5 periodos, que es la vida útil. Y lo sumo con el otro, el costo anual de operación, que es 205. Eso me da 518.061,28. 518.061,28. Y el mismo procedimiento lo aplico para la otra oferta, el otro computador, ¿ves? ¿Ves? El otro computador. El valor inicial menos el valor de salvamento por P dado F, pero en este caso este computador, ¿ves?, tiene una vida útil de 8 años, ¿ok? Entonces saco esta cuenta, busco mis valores, luego esa cantidad única lo multiplico por un A dado P, nos quedan 10 minutos, A dado P al 13%, perdón, a dado P al 12% en 8 periodos, y esto lo convierte en una serie uniforme. Lo sumo a los 300.000 y me da 579.414,46. Y aquí comparo ambos valores y tomo el de menor. En este caso seleccionaríamos el computador A, ¿verdad? Pues tiene menor. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio de tasa interna de retorno. ¿Cómo determino la tasa interna de retorno? Aquí nos dice: una empresa estima que se pudiera incrementar sus ventas si tuviera una mayor capacidad de producción. De acuerdo a las estimaciones, para aumentar las ventas en 22 millones al año, es necesario adquirir un equipo por 30 millones. E incurrir en costo de mano de obra, materia prima en otra, en bolívares, 17.500.000 al año. Se espera que el equipo tenga una vida de 12 años y un valor de salvamento de 4.000. Use el método de valor presente para calcular la tasa de retorno sobre la inversión. ¿Ok? Entonces aquí debemos hacer una inversión inicial, esto está en el punto cero. Este valor es negativo. Tenemos una venta de 22 millones al año. Eso se supone que es para cada flujo monetario, para todos los años, ¿verdad? Y tenemos un costo de 17.500. Debemos hacer el flujo neto, ¿va? Ingreso menos costo. Esto es similar para todos los años. Aquí nos da 4.500.000
sacando ese ingreso menos costo, este valor es positivo, ¿va? Porque aquí tenemos ingreso y aquí costo. Este es una inversión inicial, es un desembolso, una cantidad negativa. Y al final tenemos un valor de salvamento de 4.000, es decir, que a este valor de, bienvenido Roy, esta cantidad final, esta cantidad, perdón, que se repite en todos los periodos, al final aquí le sumo 4.000 y me da 8.500. Entonces voy a tener esta fórmula que está aquí. Entonces, si a mí me dan una tasa, supóngase que aquí, por ejemplo, se evalúa al 10%. Evalúo al 10% y aquí me da positivo. Si a mí me dan este proyecto y me dicen que la tasa mínima de rendimiento es del 10%, esto me da positivo. Ese valor es mayor a cero, ¿verdad? Es positivo. Entonces quiere decir que este proyecto es rentable a la tasa del 10%. En Yo luego lo evalúo aquí al 12%. Observen que aquí, que al 12%, busco mis valores. Aquí utilizo un pedado A porque esta cantidad es constante en estos 11 periodos de 0 a 11. Y cambia aquí un valor único con un pedado F al I% en 12 periodos. Entonces voy a evaluar al 12%. Cuando evalúo al 12% me da negativo. Entonces, ¿qué significa? Que para 12% ese proyecto no es rentable. Entonces yo voy a buscar. Si a mí de repente me dicen, este proyecto lo evalúan al 15%, yo así vemos que si al 12 da negativo, al 15% tampoco va a dar más negativo todavía. Es decir, que no es rentable a esas tasas. Entonces, para yo buscar la tasa mínima de rendimiento, ¿verdad? Que hago un proceso de tanteo. Ojo, cuando hagan este tanteo, traten de que los valores estén lo más cercano a cero, el cambio de signo. ¿Ok? Si lo van a hacer con la tabla, bueno, busquen que los valores estén muy cercanos a cero. ¿Ok? Si lo hacen en Excel, bueno, van a ser más precisos todavía. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque si usted se aleja, supóngase que usted lo hace aquí con 8 o un 6%, aquí también le va a dar positivo. Si lo hace con 20, le va a dar negativo. Pero esto es una interpolación, pues. Si usted interpola con 6% y 20%, le va a dar este valor de tasa, porque la tira es cuando da cero. ¿Ok? Entonces, este tanteo, como es un tanteo lineal, te va a dar más alejado de la realidad. ¿Ok? Aquí estamos un poquito más cercano, entonces traten de que sea lo más cercano a cero entre estos dos valores. ¿Ok? Si van a trabajar con la tabla, bueno, que donde existe ese cambio, lo más cercano a cero, que estos valores se acerquen sean la menor cantidad posible. Haciendo el tanteo, entonces nos da un 11.24%. ¿Qué significa ese 11.24%? Que por debajo de esta tasa, esta es la tasa mínima de rendimiento, por debajo de esto, el proyecto es rentable y por encima de esta tasa no es rentable ese proyecto. ¿Eh? Puedo comparar también, pero de repente yo saco la tasa mínima de rendimiento y a mí el inversionista me dice, no, yo quiero que ese proyecto me genere un rendimiento del 20%. Entonces usted le explica que no, ese proyecto no da, pues entonces hay que modificar el proyecto, ver qué alternativa, buscar otra alternativa, porque la tasa mínima de rendimiento para este proyecto es de cuánto, de 11.24%. Bien.